Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hola, Dios les bendiga. Continuamos estudiando el Sermón del Monte. Hoy reflexionaremos en Mateo 5, versículos del 21 al 26, donde Jesús hace una importante exhortación sobre el tema de la ira y sus consecuencias. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. En estos versículos Jesús hace referencia al mandamiento de Éxodo 20, versículo 13, que trata con este grave pecado mortal. La primera prohibición de asesinato que encontramos en la Biblia se halla en el pacto que Dios estableció con el hombre por medio de Noé. Génesis 9, versículo 6, que dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La definición de asesinato que Jesús nos muestra es tan distinta de lo que nosotros solemos llegar a pensar. Jesús dice que cualquiera que se enoje contra su hermano, al igual que llamarlo necio o decirle fatuo, es tan culpable como de matar. El abuso verbal viene del mismo sentimiento pecaminoso que puede acabar en asesinato: la ira. La ira lleva al odio, el cual lleva al asesinato en el corazón. Aunque no siempre concluya en el acto físico de acabar con la vida de alguien, esto no disminuye la culpa delante de Dios. Jesús dice que la ira se encuentra detrás del asesinato, que es uno de los pecados más graves. Además afirma que en mayor o menor grado puede convertir a los seres humanos en asesinos potenciales. Quizás alguien escuchando este mensaje puede llegar a pensar: bueno, este mensaje no es para mí. Aunque yo guarde cierto resentimiento con alguien, no estoy dispuesto a matar. Y es verdad. Sin embargo, el enojo puede convertirse fácilmente en amargura, animosidad, en una ira perturbadora. Y es que la conservación del rencor no busca la reconciliación, porque se alimenta del resentimiento y culmina en la venganza. Jesús nos llama a ser diligentes buscando la reconciliación. Nos dice así: por tanto, si traes tu ofrenda delante del altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Las personas que guardan sentimientos de rencor, raíces de amargura, no solo pierden la paz, también pierden la vida. Debemos preocuparnos en no permitir alojar este tipo de sentimientos en nuestro corazón que nos alejan de las personas, porque principalmente nos alejan de Dios. El mensaje en su sentido más amplio dice que la ira afecta nuestra relación con Dios. Por eso debemos ser diligentes, apresurándonos a reconciliarnos con nuestros hermanos, sin tardanza alguna, antes de presentar nuestra adoración al Señor. Preparemos nuestro corazón en oración para recibir el mensaje que viene a continuación. Y al final, recuerda compartir este programa. Ser útil a tu causa y ser un triunfador. Ven y entra a mi vida, cambia todo por favor. Dame fuerzas para yo vencer. Yo quiero ser
Buenos días a todos. Seguimos con nuestras meditaciones en el Sermón del Monte y hoy damos comienzo a una sección en la cual Jesús va a tratar temas muy importantes que aparecían en la ley de Moisés, en concreto 6 de ellos que los judíos que reverenciaban la ley entendían como inamovibles, inmutables y eternos. Y en verdad lo eran y lo siguen siendo. Pero lo que hace Jesús es darles una nueva consideración de mucho más alcance y mayor responsabilidad moral, ética y espiritual. Jesús tenía la autoridad para hacerlo, pues Él es Dios y como tal es el autor de las Escrituras. Si bien no pretendía rebajar sus propios mandamientos, pues Él no vino para abrogar, es decir, para abolir la ley, sino para cumplirla, como dice Mateo 5:17. Lo que hace el Señor es dotar a sus demandas de un mayor nivel de exigencia, para que sus oyentes y nosotros hoy no nos quedemos solo con la letra de la ley, sino que vayamos más allá, al espíritu de la ley. Y el primero de los mandamientos, el primer ejemplo del nuevo nivel propuesto por el Señor, lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículos 21-22, que trata de la ira, del rencor. Allí dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En griego hay 2 palabras para ira. Una se refiere a una reacción que sucede en un momento, a un enojo explosivo, pasional, como una llama que prende en la paja seca y la consume, como un volcán en erupción. Es la ira que surge deprisa, pero que también se desvanece deprisa, de manera habitual, aunque puede causar grandes males. Pensemos en los llamados crímenes pasionales sin premeditación. ¿Quién no ha tenido alguna vez ataques de ira? Grandes enfados de carácter explosivo. Yo tengo que admitir que los he tenido. La segunda palabra para ira, y que es la que aparece en este texto, se refiere al enojo que se cultiva y se alimenta, que se engorda como se hace con un animal para la matanza. La ira de larga duración, la que se enquista en el corazón y va generando más y más rabia, la que no se deja morir y que lleva a cometer actos conscientes con premeditación. Es la ira por celos que sintió Caín contra su hermano Abel y que le llevó a asesinarle. Ambos tipos de ira son peligrosos, pues los dos producen efectos negativos, tanto en quienes la manifiestan como en quienes la sufren. Si bien la segunda, la que sintió Caín, es la más dañina, porque es la que genera rencor y amargura en el corazón del que la cultiva, pero que también puede provocarlo en los corazones de a quienes va dirigida, de las víctimas de los ataques de ira. Y el rencor, la amargura, envenenan el corazón, lo hacen esclavo de sus pasiones, roban la libertad del alma, levantando muros que nos separan de los hermanos y también de Dios, creando barreras que nos alejan y aíslan de los demás, que nos sumergen en la soledad y que quebrantan nuestra comunión con Dios. Personalmente creo que vivimos en una sociedad llena de ira, donde el rencor, el resentimiento y el odio se manifiestan cada vez de forma más evidente. No hay más que encender la televisión y escuchar un programa de debate, da igual que sea de política, de fútbol o de temas de los llamados del corazón, para darnos cuenta cómo los tertulianos se enfadan unos con otros, se insultan, se ofenden y se descalifican. Y si vemos un telediario o leemos las noticias, comprobaremos cómo abundan los crímenes pasionales de personas que dan rienda suelta a su ira o de aquellos que la cultivan preparando y planeando cómo hacer daño a alguien contra quien están airados. Esposos que matan a sus esposas o novios que asesinan a sus parejas porque deciden separarse de ellos. Padres que matan a sus hijos por venganza y deseos de hacer el mayor daño posible a su madre. Jóvenes que abusan de otros jóvenes o que les agreden física, mente y moralmente, con insultos, con malos deseos y con amenazas expresados en las redes sociales. Y así podríamos seguir. Nuestra sociedad está enferma porque el pecado la corrompe y está airada, enfadada y por ello dividida. No hay nada que nos una, ni siquiera lo ha hecho la lucha contra la pandemia del COVID-19 que tanto sufrimiento ha provocado, sino al contrario. Parece que nos ha separado aún más a los unos de los otros.
De ahí que hoy sea tan necesaria la enseñanza del Señor Jesús sobre este tema y que nosotros como cristianos le obedezcamos y demos ejemplo de mansedumbre. Entrando ya en el contenido de estos versículos, la expresión oístis que fue dicho a los antiguos, yo creo que más que referirse a lo que había dicho Moisés en la ley, Jesús ya había dicho que no venía a abolirla, se refiere más bien a la interpretación que los rabinos antiguos habían hecho de la misma y que se había enseñado hasta ese momento. Jesús quiere contrastar las perversiones tradicionales de la ley con el verdadero sentido de la misma, tal y como él la exponía. Y Jesús trae a colación el 6º mandamiento del Decálogo, no matarás, que encontramos en Éxodo 20:13, al cual los rabinos habían añadido, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Aunque este añadido no aparece en el Decálogo, su interpretación ciertamente se halla en Génesis 9:6, Éxodo 21:12 o Levítico 24:17, que dice, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. Sin embargo, y aunque su interpretación en sí no fuese errónea, sí lo era el hecho de callarse cosas importantes que la alejaban del verdadero propósito del mandamiento de Dios. Es por ello que aquellos que seguían y enseñaban al pie de la letra el mandamiento, como era el caso de los escribas y los fariseos, fieles a la tradición de los antiguos, se quedaban solo en la superficie, de tal manera que el que no mataba cumplía la ley, aunque se airase contra alguien, lo ofendiese en alguna forma o tuviese malos pensamientos contra él o ella. En Mateo 5:20, el Señor dejó en claro lo que dice a continuación, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. A esta interpretación o enseñanza, el Señor opone su propia y autoritaria interpretación. Pero yo, un yo enfático, yo que soy el autor de la ley, el legislador y juez, os digo, os doy el verdadero sentido y profundo alcance de este mandamiento. Es decir, Jesús establece un contraste entre dos posiciones que son completamente opuestas. Su nueva enseñanza, la nueva exigencia que él demanda, es que no es suficiente con no matar, sino que tampoco hay que desear hacer daño a nadie, ni con hechos, ni con palabras, ni siquiera con el pensamiento. Para el Señor, los pensamientos son tan importantes como las acciones, y la persona ha de ser juzgada tanto por lo que hace como por los deseos de su corazón que nunca se materializan en obras. El nuevo nivel de exigencia que establece Jesús es que el mero hecho de enfadarse con un hermano está prohibido. Es decir, que el Señor prohíbe de manera categórica la ira o el rencor contra los demás. Para Él no es suficiente con que no golpeemos a alguien o le provoquemos un daño físico cuyo máximo exponente es la muerte, sino que lo único que sería suficiente es no desear hacer daño ni tan siquiera tener un mal sentimiento o pensamiento contra Él en el corazón. En este pasaje Jesús nos muestra una sutil gradación de la ira que en todo caso siempre merece ser castigada. En primer lugar, Jesús nos habla de dar lugar a la ira contra un hermano en forma de enojo, en forma de enfado. No se refiere solo a un hermano de sangre, puede ser un hermano en la fe o un miembro de la comunidad, es decir, cualquier persona. En segundo lugar, la ira se manifiesta en forma de insultos. El primero es llamar necio al hermano. Se trata de una palabra probablemente aramea, raka, que significa estúpido o cabeza hueca. Es el insulto propio de aquel que desprecia a otro porque se cree superior a él. El segundo insulto es fatuo, que significa idiota, retrasado mental, aunque también algunos estudiosos como William Barclay afirman que hace referencia a la condición moral tildando a la persona de inmoral. Tanto el que se enoja como el que insulta merecen ser juzgados y castigados con severidad, según el Señor Jesús, que está pensando más en términos de eternidad, lo cual queda claramente de manifiesto en la expresión quedará expuesto al infierno de fuego. En este sentido, el apóstol Pablo escribe en Gálatas 5, 19 al 21 que manifiestas son las obras de la carne, entre las cuales nombra las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, concluyendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y es que todo esto choca frontalmente con la enseñanza de Jesús a sus discípulos, es decir, a aquellos que han creído en Él, nosotros incluidos. Ningún cristiano, ningún hijo de Dios mata voluntaria y premeditadamente a alguien, pues ha depositado su fe en Cristo, que es el ejemplo supremo de hombre manso y humilde, de hombre de paz. El que asesina no es de Dios, no está en Cristo y le espera la condenación eterna. Tampoco ningún cristiano verdadero ha de dar lugar al insulto o a la ofensa hacia nadie, ya sea creyente o incrédulo, despreciando a los demás, ofendiéndoles, degradándoles. Jesús está enseñando solamente una lección muy importante, que la ira pecaminosa que lleva a enojarse contra alguien o a decirle palabras insultantes en su naturaleza misma es homicidio, pero cometido en el corazón. A menos que se arrepienta, la persona con este tipo de actitudes se enfrenta al castigo eterno. No importa cómo se ha visto a los ojos de los hombres, pues delante de Dios está condenado y está en camino a la muerte eterna. Los escribas y fariseos, al igual que otros hacen hoy, ponían el énfasis en el hecho externo, como si eso fuera lo único digno de reprensión, mientras que el Señor Jesús enseña la gran importancia que tiene la mala disposición del corazón que está detrás de los hechos. Así pues, Jesús condena toda clase de ira egoísta y pecaminosa, no la ira santa contra el pecado, y de manera especial la que se cultiva, la que no quiere olvidar, la que se niega a pacificarse, la que busca venganza, ya que, como dice la palabra de Dios, causa grandes males. Lo dice en Salmo 37:8, Proverbios 14:17, o 16:32, o 19:11, o también en Eclesiastés capítulo 7, versículo 9, en Santiago 1:19. Es precisamente en esta epístola de Santiago 1:20 que leemos lo siguiente: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en Colosenses 3:8, el apóstol Pablo manda a los creyentes lo siguiente: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Nosotros como cristianos, y que tenemos el deber de imitar el carácter santo del Señor Jesús, es decir, del príncipe de paz, hemos de obedecerle y desterrar de nuestra vida toda clase de ira. Fijaros lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, no respondía con ira. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, a Dios. Se trata de una seria advertencia, el recordar que no podemos llamarnos cristianos y perder los estribos ante cualquier ofensa personal que suframos, ni mucho menos albergar rencor, enojo y deseos de venganza en nuestro corazón, los cuales se pueden materializar en actos impropios de quienes decimos ser discípulos y seguidores de Cristo. Y el Señor Jesús lo deja muy claro a partir del versículo 23, que empieza con la expresión "por tanto", que indica que lo que Jesús está a punto de decir es una consecuencia directa de lo que ha afirmado en nuestro corazón. Debe estar nuestro corazón lleno de amor todo el tiempo, y no de ira ni odio. Nos dice que amar a Dios y desear ofrendarle, y al mismo tiempo no amar al hermano, sino permanecer sin reconciliarse con él, no concuerdan. La raíz de todos los males se encuentra en el corazón, pues donde hay que poner amor, hay odio e indiferencia. En lugar de misericordia y perdón, hay egoísmo, rencor y amargura. Por cierto, la persona que alberga amargura en su corazón vive amargada y por lo tanto es infeliz. Cuando en nuestra conducta diaria no nos guiamos por el amor al prójimo, cuando no le damos la importancia y la atención que se merece, entonces no viviremos en armonía con los demás y daremos acomodo en nuestro corazón al rencor, a la amargura, lo cual va a afectar a nuestra relación con Dios, pues no podemos estar en armonía con Él si antes no lo estamos con nuestros hermanos, es decir, con nuestros semejantes. De ahí la exhortación de los versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús cambia la segunda persona del plural por la segunda del singular para dirigirse ahora a cada hombre en particular de forma muy personal, para que cada uno examinemos nuestro propio corazón. Cuando Jesús dijo esto, les estaba recordando a los judíos un principio que ellos conocían muy bien y que nunca deberían haber olvidado. La idea detrás del sacrificio, de la ofrenda, era muy sencilla. Si una persona hacía algo malo, su acción interrumpía su relación con Dios. Y el sacrificio tenía por finalidad restaurar esa relación, para lo cual era imprescindible la confesión del pecado y el arrepentimiento, es decir, el propósito de rectificar los efectos que el pecado hubiese producido en los demás. Para restaurar su relación con Dios, era necesario que antes restaurase su relación con el hermano al que había ofendido. Y hermanos y amigos, lo mismo hemos de hacer nosotros. Pues si hemos pecado contra alguien, si le hemos hecho daño y roto nuestra relación con él, también estamos ofendiendo y dañando a Dios, quebrando nuestra relación con él. Dios no acepta nuestro culto, nuestra adoración, nuestra ofrenda, si hemos ofendido, dañado o vertido nuestra ira y nuestros insultos contra los demás y no nos hemos arrepentido y les hemos pedido perdón. Y sabéis, no vale decir que lo sucedido no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios, porque sí que la tiene. Pues todo aquel que en lugar de amar odia, no puede decir que ama a Dios. Todo aquel que desea y produce a sabiendas daño a un hermano, al prójimo en general, y no se arrepiente ni pide perdón, no puede decir que ama a Dios. Y no es que lo diga yo, sino que lo afirma él en su palabra. Primera epístola de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Todo lo que nos separa de nuestros hermanos también nos separa de Dios. Todo lo que daña nuestra comunión con los demás también daña nuestra comunión con Dios. Jesús pues nos exhorta a la reconciliación con nuestros hermanos antes de presentarnos delante de Dios con nuestra adoración. Si guardamos rencor en nuestro corazón contra una persona, es como si creásemos una barrera que nos separa de ella. Y esa barrera también se va a interponer entre nosotros y Dios. Si no estamos en paz con nuestro hermano, tampoco estamos en paz con Dios. Por ello, Jesús nos manda tomar la iniciativa para acercarnos al hermano y curar las heridas provocadas, para derribar las barreras que nos separan de él y de Dios. No podemos esperar el perdón a menos que hayamos confesado nuestro pecado, tanto a Dios como a la persona que hemos herido, y hayamos hecho todo lo posible para enmendar sus consecuencias. Al ir a nuestro hermano, al pedirle perdón y buscar la reconciliación para restaurar la relación rota, también lo estamos haciendo con Dios, restaurando nuestra relación dañada con Él. Los que hemos creado el muro de la disensión y de la separación, del aislamiento en soledad, estamos llamados a derribarlo. Pues si derribamos el muro que nos separa y aísla del hermano, también derribamos el muro que nos separa de Dios. Ahora bien, en esta exhortación del Señor está implícita la obligación de la persona ofendida de aceptar la reconciliación. Al sufrir las consecuencias de la ira y del enojo de otros, al sentirnos heridos por un hermano, podemos dar lugar en nuestro corazón al rencor, a la amargura contra dicho hermano, al deseo de venganza. De tal manera que si dicho hermano se acerca a nosotros para pedirnos perdón y buscar la reconciliación, le neguemos el perdón y rechacemos dicha reconciliación. Hermanos, Dios nos ha amado y perdonado en Cristo nuestros pecados y nos manda amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó y perdonar a los demás de la misma manera que Él nos perdonó. Así leemos en Colosenses 3, 13 y 14 lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, lo que nos une de verdad. También en Efesios 4:32 encontramos lo siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó.
a vosotros en Cristo. El Señor Jesús nos advierte que si queremos ser perdonados por Dios, antes debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Derribar la barrera del rencor que nos separa de los demás es una responsabilidad de las dos partes, tanto del ofensor como del ofendido. Puede que uno fuese responsable más directo de su construcción, de su creación, pero los dos son responsables y protagonistas directos de su derribo, de su desaparición. Si una de las partes se empeña en mantener el muro en alto, si se obceca en mantenerse separado de su hermano, de su prójimo, estará también manteniéndose separado de Dios, quebrando su comunión con Él. Si tú o yo estamos viviendo una situación de este tipo, hagamos todo lo posible por revertirla, obedeciendo al Señor Jesús, oponiendo al odio el amor, a la ira la mansedumbre, al rencor y a la amargura la misericordia y el perdón. Y veremos cómo los corazones dañados se curan, cómo las relaciones rotas se reparan, cómo las distancias se acortan dando lugar al beso y al abrazo fraternal, cómo el alma encadenada se libera y cómo la soledad y el aislamiento desaparecen dando cabida a la comunión. Como afirma William Hendrickson, el tiempo para la reconciliación es siempre ahora mismo, pues mañana podría ser demasiado tarde. Y si no estamos viviendo nada parecido, hagamos todo lo que esté en nuestra mano para evitar que surjan cualquier tipo de barreras que nos separen de nuestros hermanos, de nuestros semejantes, porque también nos separarán de Dios. Y esto queda muy claro en los versículos 25 y 26, que nos exhortan a ponernos de acuerdo, a reconciliarnos con nuestro adversario, si lo tuviésemos, antes de que suframos consecuencias graves por no querer hacerlo. Sin entrar de lleno en la interpretación de estos versículos, lo que sí aprendemos de ellos es que el rencor produce más rencor, la amargura produce más amargura, el odio genera más odio, incluso puede transmitirse de padres a hijos, por lo cual el Señor Jesús nos exhorta a que seamos humildes y mansos como Él lo era, a que demos el primer paso para lograr el acuerdo, la curación de las heridas causadas, la reconstrucción de las relaciones rotas y así evitar que el problema se enquiste y produzca males mayores. Como vimos en las bienaventuranzas, para ser felices debemos ser humildes, mansos, misericordiosos, limpios de corazón y pacificadores, entre otras cosas, como lo era Jesús. No podemos estar a bien y en paz con Dios si no lo estamos con nuestros semejantes. Nunca podremos ser plenamente felices si creamos y mantenemos barreras que nos separan de los demás y de Dios. Si deseamos ser felices aquí y ahora y en la eternidad, derribemos las barreras que la ira haya levantado y reconciliémonos con los demás y con Dios. Demos acomodo nuestro corazón al amor y al perdón y nunca al odio o al rencor. Porque tal y como nos enseña el Señor Jesús, el cumplimiento del sexto mandamiento y de todos los demás mandamientos también no es meramente un acto externo, sino que es un asunto que compete al corazón, a tu corazón y a mi corazón. Que Dios nos ayude a obedecerle y hagamos todo lo necesario con la ayuda y la guía de su Santo Espíritu para que, como dice Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19 y también al 21, no paguemos a nadie mal por mal, para que procuremos lo bueno delante de todos los hombres, para que si es posible en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres, para que no nos venguemos nosotros mismos, sino dejemos lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, para que no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien al mal. Pues que Dios nos bendiga y que Dios os bendiga a todos vosotros. Amén. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste,
solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedes seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedes seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. Hablar de temas como la ira son temas muy prácticos que nos afectan. Temas como la ira, como la violencia, como el esfuerzo para imponer criterios que han dado paso a grandes conflictos y aún mantienen grandes conflictos en la historia de la humanidad. Incluso lo más preocupante es la realidad de aquellos que han usado la ira, la fuerza, la violencia para imponer lo que consideraban la justicia de Dios. Me estremece cuando leo al apóstol Santiago decir la ira del hombre. Jamás, en ningún modo, de ninguna forma, alcanza, obra o consigue la justicia de Dios. Nunca la justicia de Dios se puede imponer por la fuerza. Nunca. El mensaje que en este día estamos transmitiendo, este mensaje del Sermón del Monte, habla de lo que el mensaje de Dios es un mensaje de reconciliación y no de ira. Un mensaje de reconciliación y no de confrontación. Por eso necesitamos escuchar más que nunca el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje que viene para unir, reconciliar, apaciguar esos espíritus que muchas veces están alterados por las necesidades, por las injusticias y por la desesperación que este mundo trae consigo. Dios nos llama a la reconciliación, a la paz. Ahora, necesitamos entender que esta reconciliación no se logra ni por nuestros esfuerzos ni por nuestros empeños, sino por medio de un encuentro personal con Cristo. Si yo tengo paz con Dios, puedo transmitir paz con mi entorno y con mi prójimo. Si yo no tengo paz con Dios, lo único que voy a encontrar con mi prójimo es conflicto, amargura, resentimiento y una demanda de mi justicia. Por eso la clave es acercarnos al altar de la presencia de Dios para buscar la paz con Dios para nuestro corazón. ¿Tienes en este día paz? ¿Tienes paz con Dios? ¿Te sientes cargado por ira, resentimiento, rencor, amargura hacia las personas que te rodean? Yo te invito a que hoy te pares delante de Dios, te acerques al altar, hables con Dios, le pidas que Él restaure, reconcilie tu corazón y a partir de ahí empieza el camino de la reconciliación con aquellos que te rodean. Dios quiere la reconciliación de cada uno de nosotros. Claro que en este camino va a haber conflictos, pero nunca nuestra ira va a lograr la justicia de Dios. Solamente encontrándonos con la justicia de Dios podremos traer paz a este mundo. Vamos a pedir a Dios que nos ayude para tener esta paz en nuestros corazones.
Sí, Señor, en medio de un mundo lleno de convulsión, de conflicto, de luchas, de crisis, cuánto necesitamos esa paz tuya, esa paz del cielo que el mundo no puede dar. Cuánto necesitamos encontrarnos contigo en el altar de adoración, en el altar de tu presencia, para dejar nuestras cargas, nuestra amargura, nuestro resentimiento, nuestro dolor, nuestros enfados, dejarlos delante de ti. Y teniendo esa paz contigo, empezar a acercarnos a nuestro hermano para reconciliar. Porque tu mensaje es ese: reconciliaos con Dios, pero reconciliándonos con Dios, reconciliándonos los unos con los otros. Por eso, Padre Celestial, tú conoces mi corazón, conoces nuestros corazones en este día. Sabes si hay amargura, si hay quejas, si hay ira acumulada. Señor, que hoy podamos arrancarla de nuestro corazón, entregándotela a ti, poniéndola delante de tus manos, porque solamente tú tienes cuidado para reconciliar, restaurar todas esas relaciones rotas. Señor, trae tu paz a esta tierra, trae tu paz a nuestras vidas, trae tu paz a mi corazón, y que realmente desde ahí podamos empezar una nueva relación contigo y con los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, porque no podemos. Ayúdanos porque no somos suficientes en esta tarea. Descansamos en ti. Te lo pedimos a ti en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y te ayude en esta tarea de reconciliarte con Dios, reconciliarte con tu entorno.